Bueno, este capítulo trata acerca de la resolución de problemas en la red, que es el correspondiente al capítulo 9 de la currícula de Cisco. Y como una pequeña introducción, si una red o una parte de una red queda fuera de servicio, esto puede tener un impacto negativo importante en la empresa o en el lugar donde está implementada la red. Cuando ocurren problemas en la red, los administradores deben usar un enfoque sistemático de resolución de problemas a fin de que la red vuelva a funcionar completamente lo antes posible. La capacidad de un administrador de red para resolver problemas de red de manera rápida y eficaz es una de las habilidades más buscadas dentro de las empresas. Las empresas necesitan personas con habilidades sólidas de resolución de problemas de red, y la única forma de obtener estas habilidades es a través de la experiencia práctica y el uso de métodos sistemáticos de la resolución de problemas. Resolución de problemas mediante un enfoque sistemático. La documentación de red. Para que los administradores de red puedan monitorear y resolver problemas de red, deben tener un conjunto completo de documentación de la misma red que sea precisa y actual. En esa documentación se incluyen los archivos de configuración, incluidos los de la red y los del sistema final, diagramas de topología física y lógica y un nivel de rendimiento de línea de base. La documentación permite que los administradores de la red diagnostiquen y corrijan de manera eficaz los problemas, según el diseño y el rendimiento esperado de la red en condiciones de operación normal. Toda la información de la documentación de red se debe conservar en una única ubicación, ya sea en una forma impresa o en la misma red, ubicada en un servidor protegido. Debe realizarse una copia de seguridad del registro, la que se debe conservar en una ubicación totalmente diferente. Archivos de configuración de la red. Los archivos de configuración contienen registros precisos y actualizados del hardware y software usados en la red. En los archivos de configuración debe existir una tabla para cada dispositivo de red utilizado con toda la información relevante sobre ese dispositivo. Aquí como ejemplo, en la primera imagen se muestra el nombre y modelo del dispositivo, el nombre de interfaz, el dirección MAC, dirección IPv4, dirección IPv6 y protocolos de enrutamiento IP de un router, más bien de los routers de la red. Ese es simplemente un ejemplo donde el primer dispositivo se llama R1, es de tipo Cisco 1941, tiene las interfaces 2 GB y 2 seriales, con sus determinadas MAC, su determinada dirección IP y su determinada dirección IPv6 y los protocolos de enrutamiento que tienen, que en este caso son IGRP. En la segunda imagen se muestra lo de un switch, que es prácticamente igual una tabla de información, pero en este vienen los puertos, la velocidad, si es duplex, el STP, puerto fast, el estado troncal, el Ethernet channel, la VLAN, la tecla, que es donde se conecta con algún de otro dispositivo. Los archivos de configuración del sistema final son los archivos donde se concentra la información del hardware y el software usados en dispositivos de sistema final, como servidores, consolas de administración de red y estaciones de trabajo de los usuarios o computadoras. Un sistema final configurado incorrectamente puede tener un impacto negativo en el rendimiento general de una red. Por este motivo, para resolver problemas puede ser muy útil tener un registro de línea de base de muestra, donde está contenida la información del hardware y el software usado en los dispositivos incluidos en el registro del sistema final. Como se ve en la imagen, aquí viene detallada la información del sistema final, el nombre del dispositivo, el sistema operativo, la dirección MAC, la dirección IP, si tiene gateway predeterminado, el servidor DNS, las aplicaciones de red, y las aplicaciones de ancho de banda elevado. Diagramas de topología de la red. Estos diagramas mantienen un registro de la ubicación, la función y el estado de los dispositivos de la red, de los cuales existen dos tipos de diagramas, la topología física y la topología lógica. La topología física, como se ve en la imagen, muestra la distribución física de los dispositivos conectados en la red. Para resolver los problemas de esta capa, o sea de la capa física, es necesario conocer la forma en que los dispositivos están conectados físicamente. Normalmente mantienen cierta información registrada en el diagrama, como el tipo de dispositivo, el modelo de fabricante, la versión del sistema operativo, el tipo de cable e identificador,
especificación del cable, tipo de conector y los extremos del cable. La topología lógica se ilustra en la forma en que los dispositivos se conectan a la red de manera lógica, o se hace como los dispositivos transfieren datos a través de la red al comunicarse con otros dispositivos. Los símbolos se usan para representar los elementos de la red como routers, servidores, hosts, concentradores VPN y dispositivos de seguridad. De manera adicional se pueden mostrar conexiones entre varios sitios pero no representan ubicaciones reales físicas. La información registrada en un diagrama de red lógico normalmente tiene estos parámetros: son los identificadores de dispositivos, la dirección IP y longitudes de prefijos, el identificador de la interfaz, el tipo de conexión, DELSI para los circuitos virtuales, para frame relay, VPN de sitio a sitio, protocolos de routing, rutas estáticas, protocolos de enlace de datos, tecnologías WAN utilizadas. Son normalmente todas los como objetos que colocan en la topología. También se podrían mostrar en la misma topología. Se puede crear, no sé, un diagrama separado de IPv4 con IPv6 o poner los dos en la misma topología. Proceso de resolución de problemas. La resolución de problemas ocupa una gran parte del tiempo de los administradores de red y del personal de soporte. Al trabajar en un entorno de producción, el uso de técnicas eficaces de resolución de problemas reduce el tiempo total dedicado a esa tarea. Hay tres etapas principales en el proceso de resolución de problemas. En la etapa 1 veremos que se llama la recolección de síntomas. La resolución de problemas comienza con la recolección y el registro de los síntomas de la red, los sistemas finales y los usuarios. Además, el administrador de red determina qué componentes de la red se vieron afectados y de qué forma cambió la funcionalidad de la red en comparación con la línea de base. Los síntomas pueden aparecer de distintas maneras, que incluyen alertas del sistema de administración de red, mensajes de la consola y quejas de los usuarios. Mientras se recolectan los síntomas, es importante que el administrador de red realice preguntas e investigue el problema para restringirla a una variedad de posibilidades más reducida. Por ejemplo, el problema se limita a un único dispositivo, a un grupo de dispositivos, a una subred completa, a una red de dispositivos. Bueno, la etapa 2, que es el aislamiento del problema, es el proceso mediante el que se eliminan variables hasta que se identifica como la causa a un único problema o un conjunto de problemas relacionados. Para realizar esto, el administrador de red examina las características de los problemas en capas lógicas de la red para poder seleccionar la causa más probable. En esta etapa, el administrador de red puede recopilarla y registrar la información más de las características que se identifiquen. La etapa 3, que es la implementación de la medida correctiva, ya que una vez identificada la causa del problema, el administrador de red trabaja para corregir el problema mediante la implementación, la puesta a prueba y el registro de posibles soluciones. Después de encontrar el problema y determinar una solución, es posible que el administrador de red deba decidir si la solución se puede implementar inmediatamente o se debe posponer. Eso depende del impacto de los cambios en los usuarios y de la red. La gravedad del problema se debe ponderar en comparación con el impacto de la solución. Por ejemplo, si un servidor o un router fundamentales deben permanecer sin conexión durante una cantidad significativa de tiempo, tal vez sea mejor esperar hasta el final del día de trabajo para implementar la solución. A veces se puede crear una solución alternativa hasta que se resuelva el problema del real, y por lo general, esa forma parte de procedimientos de control de cambios de una red. Ahora veremos los pasos que se deben seguir durante la recolección. El primer paso es recolectar la información. Para formar una definición del problema se debe recolectar la información de las solicitudes de soporte y de los usuarios o los sistemas finales afectados por el problema. El segundo paso es determinar a quién corresponde ese problema. Si el problema está dentro del ámbito de control de la organización, se continúa con la etapa siguiente. Si el problema está fuera del límite del control de la organización, como por ejemplo la pérdida de conectividad a internet fuera del sistema autónomo, se debe comunicar con un administrador del sistema externo antes de recolectar más síntomas de la red. El tercer paso es reducir el ámbito. Se determina el problema está en la capa del núcleo, de distribución o de acceso de la red. En la capa identificada se analizan los síntomas existentes y se usan conocimientos de la topología de la red para determinar qué equipo es la causa más probable. El paso 4 es recolectar síntomas de los dispositivos sospechosos. Mediante un método de resolución de problemas en capas se recolectan los síntomas de hardware y software de los dispositivos sospechosos, comenzando por la posibilidad más probable y usando conocimientos y experiencia para determinar si es más probable que el problema sea la configuración del hardware o del software. El último paso es registrar los síntomas. A veces el problema se puede resolver sobre la base de los síntomas registrados, de lo contrario se inicia la etapa de aislamiento del proceso general de resolución de problemas.
Y ahora vemos qué métodos de resolución de problemas podemos utilizar. En los modelos en capas existen tres métodos principales para resolver problemas en la red, como son el ascendente, descendente y el llamado dividir y vencerás. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. En este tema se describen los tres métodos y se proporcionan pautas para elegir el mejor método para una situación específica. En el ascendente se comienza por los componentes físicos de la red y se atraviesan las capas del modelo de manera ascendente, hasta que se identifica la causa del problema. Como la resolución de problemas ascendente es un método para cuando se sospeche que el problema es físico. La mayoría de los problemas residen en los niveles inferiores, de modo que con frecuencia la implementación del método ascendente es más eficaz. La desventaja del método de resolución de problemas ascendente es que requiere que se revise cada dispositivo e interfaz en la capa de red hasta que se detecte la posibilidad causante del problema. Se debe recordar que hay que registrar cada conclusión y cada posibilidad, de modo que sea posible que haya mucho papeleo asociado a este enfoque. Otro desafío es determinar qué dispositivos deben examinarse primero. En el descendente se comienza por las aplicaciones de usuario final y se atraviesan las capas del modelo OSI de manera descendente, hasta que se identifica la causa del problema. Antes de abordar las partes más específicas de la red, se prueban las aplicaciones del usuario final de un sistema final. Se usa este método para los problemas más simples o cuando se crea un problema en el software. Las desventajas del enfoque descendente es que requiere que se revise cada aplicación de red hasta que se detecte el problema, el posible problema. Se debe registrar cada conclusión y cada posibilidad. El desafío es determinar qué aplicación se debe examinar primero. Y ahora veamos el divide y vencerás. El método de resolución de problemas de divide y vencerás comienza por reunir las experiencias que el usuario tiene en el problema, documenta los síntomas y después con esta información hace que una deducción fundamentada sobre la capa del modelo OSI en la que se debe comenzar la investigación. Cuando se verifica qué capa funciona correctamente, se puede suponer que las capas por debajo de ellas funcionen. El administrador de red puede trabajar con capas de modelos en sentido ascendente. Si una capa de modelos OSI no funciona correctamente, el administrador puede trabajar en un modelo de capas OSI de manera descendente. Por ejemplo, si los usuarios pueden acceder al servidor web pero no pueden hacer ping al servidor, entonces el problema se encuentra por encima de la capa 3. Si el ping al servidor tiene falla, es probable que el problema esté en una capa inferior del modelo OSI. Herramientas para la resolución de problemas. Para facilitar la resolución de problemas, existe una amplia variedad de herramientas de hardware y de software. Estas herramientas se pueden usar para recolectar y analizar los síntomas de problemas de la red. Con frecuencia proporcionan funciones de monitoreo y generación de informes que se pueden usar para establecer la línea base de red. Algunas de las herramientas que se tienen para la solución de problemas de software son las siguientes: las herramientas de sistema de administración de red, NMS, la base de conocimientos, herramientas de línea base y analizadores de protocolos basados en host. Las herramientas del sistema de administración de red incluyen herramientas de monitoreo en el nivel de los dispositivos de configuración y de administración de fallas. Estas herramientas se pueden usar para investigar y corregir los problemas de red. El software de supervisión de red muestra de manera gráfica una vista física de los dispositivos de red, lo que permite que los administradores puedan supervisar los dispositivos remotos sin revisarlos físicamente. El software de administración de dispositivos proporciona datos dinámicos sobre el estado, las estadísticas y la información de configuración de productos conmutados. Algunos de los software que se utilizan en esta herramienta son el Cisco View, HP BTO Software, que era antes OpenView, SolarWinds, y en la imagen se muestra el WhatsApp Gold. Analizadores de protocolos basados en host. Estos decodifican las diversas capas del protocolo en una trama registrada y presenta esa información en un formato relativamente fácil de usar. Los analizadores de protocolos muestran información sobre los componentes físicos, los enlaces de datos y el protocolo, así como descripciones para cada trama. La mayoría de los analizadores de protocolos pueden filtrar el tráfico que cumple con ciertos criterios. Por ejemplo, se puede captar todo el tráfico hacia y desde un dispositivo determinado. Los analizadores de protocolos como WireShare, como se muestra en la imagen, pueden ayudar a resolver problemas de rendimiento de la red. Es importante tener un buen nivel de conocimientos sobre cómo usar el analizador de protocolos TCP/IP. Para adquirir más conocimientos y habilidades relacionadas con el uso de este software, se puede ingresar a la página oficial.
Ahora mostraremos las herramientas para la solución de problemas de hardware. Comenzaremos con el módulo de análisis de redes. Bueno, aquí se debe de instalar un módulo de análisis de redes NAM en los switches Cisco Catalyst de la serie 6500 y los routers Cisco de la serie 7600. Estos módulos proporcionan una representación gráfica del tráfico desde los switches y routers locales y remotos. El NAM es una interfaz integrada basada en el explorador que genera informes sobre el tráfico que consume los recursos de red. Además, el NAM puede capturar y decodificar paquetes y rastrear los tiempos de respuesta para localizar un problema de aplicación en la red o el servidor. Otra herramienta para la solución de problemas de hardware son los multímetros digitales. Estos multímetros son instrumentos de prueba que se usan para medir directamente los valores eléctricos de voltaje, corriente y resistencia. En la resolución de problemas de red, la mayoría de las pruebas multimedia implican revisar los niveles de voltaje de la fuente de alimentación y verificar que los dispositivos de red reciban energía. En la figura se muestra un multímetro. Y por último, tenemos los analizadores de red portátiles. Los dispositivos portátiles se usan para resolver problemas de red conmutadas y VLAN. Al conectar el analizador de red en cualquier parte de la red, un ingeniero de red puede ver el puerto de switch al que se conecta el dispositivo, así como el uso promedio y el uso pico. El analizador también se puede usar para conocer la configuración de la VLAN, identificar los participantes principales de la red, analizar el tráfico de red y ver los detalles de la interfaz. Para un análisis y una resolución de problemas más profundos, el dispositivo se suele conectar a una computadora que tenga instalado un software de supervisión de red. Otro tipo de resolución de problemas es usando un servidor de syslog. Syslog es un protocolo simple que un dispositivo IP, conocido como cliente syslog, se usa para enviar mensajes de registro basados en texto a otro dispositivo IP, el servidor de syslog. Implementar una instalación de registro es una parte importante de la seguridad y la resolución de problemas de red. Los dispositivos de Cisco pueden registrar información relacionada con cambios de configuración, infracciones de ACL, estados de interfaces y muchos otros tipos de eventos. Los dispositivos de Cisco pueden enviar mensajes de registro a varias instalaciones. Los mensajes de eventos se pueden enviar a uno o varios de los siguientes componentes, como es la consola, línea de las terminales, registro almacenado en buffer, traps de SNMP y syslog. Los mensajes del registro del IOS de Cisco se ubican en uno de 8 niveles. Cuanto menor es el número del nivel, mayor es el nivel de gravedad. De manera predeterminada, todos los mensajes del nivel 0 al 7 se registran en la consola. Si bien la capacidad para ver los registros en un servidor central de syslog es útil, examinar una gran cantidad de datos puede ser una tarea abrumadora. Síntomas y causas de la resolución de problemas de red. En este tema podemos ver que los problemas en una red pueden existir en distintas capas de modelos. Los problemas en una red con frecuencia se presentan como problemas de rendimiento. Estos problemas de rendimiento indican que existe una diferencia entre el comportamiento esperado y el comportamiento observado, y que el sistema no funciona como se podría esperar razonablemente. Las fallas y las condiciones por debajo del nivel óptimo en la capa física no solo presentan inconvenientes para los usuarios, sino que también pueden afectar la productividad de toda la empresa. Las redes en las que se dan estos tipos de condiciones por lo general se desactivan. Uno de los síntomas frecuentes de los problemas de red en la capa física incluyen los siguientes: rendimiento inferior a la línea base. Las razones más frecuentes de un rendimiento lento o deficiente incluyen servidores sobrecargados o con alimentación insuficiente, configuración de routers o switch inadecuadas, congestión del tráfico en un enlace de baja capacidad y pérdida crónica de tramas. Otro síntoma frecuente es la pérdida de la conectividad. Si un cable o dispositivo falla, el síntoma más evidente es una pérdida de la conectividad entre los dispositivos. Esto se indica por medio de una simple prueba de PIC. La pérdida intermitente de la conectividad puede indicar una conexión floja u oxidada. Otro error son los cuellos de botella o congestión de la red. Si un router, una interfaz o un cable fallan, es probable que los protocolos de routing redirigieran el tráfico hacia otras rutas que no estén diseñadas para transportar la capacidad adicional. Esto puede provocar congestiones o cuellos de botella en esas partes de la red. Tasas de uso de CPU elevadas.
Las tasas de uso de CPU elevadas son un síntoma en que un dispositivo como un router o un switch o un servidor funciona en el límite admitido por su diseño o lo supera. Si no se aborda rápidamente la sobrecarga de CPU, puede ocasionar que un dispositivo falle o se desactive. Otros síntomas son los mensajes de error de la consola. Los mensajes de error que se muestran en la consola de un dispositivo indican un problema de la capa física. Los problemas en la capa de enlace de datos que con frecuencia provocan problemas de conectividad o rendimiento incluyen los siguientes. Errores de encapsulación. Un error de encapsulación ocurre porque los bits que el emisor coloca en un campo determinado no son los que el receptor espera ver. Esta condición se produce cuando la encapsulación de un extremo de un enlace WAN está configurada de manera diferente de la encapsulación que se usa en el otro extremo. Errores de asignación de dirección. En las topologías como punto o multipunto, frame relay o Ethernet de difusión es fundamental darle a una trama una dirección de destino de capa 2 correcta. Esto asegura que su llegada al destino correcto. Para lograr esto, el dispositivo de red debe de encontrar la coincidencia entre una dirección de destino de capa 3 y la dirección de capa 2 correcta mediante mapas estáticos o dinámicos. Errores de entramado. Las tramas generalmente operan en grupos de bits de 8 bits. Cuando una trama no termina en un límite de bits de 8 bits, se produce un error de entramado. Cuando sucede esto, el receptor puede tener problemas para determinar dónde termina una trama y dónde comienza la otra. Los errores de entramado pueden ser el resultado de una línea serial ruidosa, un cable diseñado de manera incorrecta o en un reloj de línea de unidad de servicio de canal, configurado de manera incorrecta. Fallas o bucles de STP. El objetivo del protocolo de árbol de expansión es convertir una topología física redundante en una topología de árbol mediante el bloqueo de los puertos redundantes. La mayoría de los problemas de STP se relacionan con el reenvío de bucles, que se produce cuando no se bloquean los puertos en una topología redundante y el tráfico se reenvía en círculos indefinidamente, lo que implica una saturación excesiva provocada por una tasa elevada de cambios en la topología. Problemas en la capa de red. Los problemas de la capa de red incluyen cualquier problema que comprenda un protocolo de capa 3, ya sea un protocolo de routing como IPv4 o IPv6, o un protocolo de routing como IGRP o SPF, entre otros. Los síntomas frecuentes de los problemas en la capa de red incluyen los siguientes. Fallas de red. Una falla de red se produce cuando ésta no funciona o funciona parcialmente, lo que afecta a todos los usuarios y a todas las aplicaciones en la red. Los usuarios y los administradores de red normalmente detectan estas fallas enseguida, lo que sin duda son fundamentales para la productividad de la empresa. Otro síntoma es el rendimiento por debajo del nivel óptimo. Los problemas de optimización de la red por lo general comprenden a un subconjunto de usuarios, aplicaciones, destinos o determinado tipo de tráfico. Es difícil detectar los problemas de optimización y es incluso más difícil aislarlos y diagnosticarlos. Esto generalmente se debe a que estos problemas abarcan varias capas o incluso el equipo host. Puede llevar tiempo de determinar que el problema se encuentra en la capa de red. Problemas en la capa de transporte. Los problemas de red pueden surgir a partir de problemas de la capa de transporte en el router, especialmente en el perímetro de la red, donde se examina y se modifica el tráfico. Dos de las tecnologías de capa de transporte que se implementan con más frecuencia son las listas de control de acceso y la traducción de direcciones de red NAT. La mayoría de los problemas frecuentes con ACL se deben a una configuración incorrecta. Los problemas con ACL pueden provocar fallas en sistemas que por lo demás funcionan correctamente. Comúnmente las configuraciones incorrectas ocurren en varias áreas. Selección de flujo de tráfico. La configuración incorrecta del router más frecuente es aplicar las ACL a tráfico incorrecto. Para que funcione de manera adecuada se debe aplicar ACL a la interfaz correcta y se debe seleccionar el sentido del tráfico apropiado. Orden de entrada de control de acceso. El orden de las entradas de una ACL debe de ir lo específico a lo general. Si bien una ACL puede tener una entrada para permitir específicamente un flujo de tráfico en particular, los paquetes nunca coincidirán con esa entrada si una entrada anterior en la lista ya los rechazó. Introducción implícita de generar todo el tráfico. Cuando no se requiere un nivel de seguridad elevado en la ACL, este elemento implícito de control de acceso puede ser la causa de una configuración incorrecta de ACL. Direcciones de máscara wildcard IPv4.
Las máscaras Wi-Fi IPv4 complejas proporcionan mejoras importantes en términos de eficiencia, pero están más sujetas a errores de configuración. Selección del protocolo de la capa de transporte. Al configurar las ACL, es importante que se especifique solo los protocolos de la capa de transporte correctos. Cuando no están seguros de si un flujo de tráfico determinado usa un puerto TCP o un puerto UDP, muchos administradores de red configuran ambos. Puertos de origen y destino. Controlar el tráfico entre dos hosts de manera adecuada requiere elementos simétricos de control de acceso para las ACL de entrada y de salida. Uso de la palabra clave establish. La palabra clave establish aumenta la seguridad que proporciona mediante una ACL. Sin embargo, la palabra clave se aplica incorrectamente, pueden tener un resultado imprevisto. Protocolos poco frecuentes. Las ACL configuradas incorrectamente suelen causar problemas en protocolos distintos de TCP y UDP. Los protocolos poco frecuentes se están ganando popularidad, son VPN y los protocolos de cifrado. Cuando no hay conectividad de extremo a extremo en el administrador, elige resolver problemas con un enfoque ascendente. Estos son los pasos frecuentes que el administrador puede seguir. Paso 1. Revisar la conectividad física en el punto donde se detiene la comunicación de red. Esto incluye los cables y el hardware. Paso 2. Revisar las incompatibilidades de dúplex. Paso 3. Revisar el direccionamiento de las capas de enlace de datos y de red en la red local. Esto incluye las tablas ARP de IPv4, las tablas de vecinos IPv6. Verificar que el gateway predeterminado sea correcto. Paso 5. Asegurarse de que los dispositivos determinen la ruta correcta del origen al destino. Paso 6. Verificar que la capa de transporte funcione correctamente. También se puede usar Telnet desde la línea de comandos para probar las conexiones de la capa de transporte. Paso 7. Verificar que no hay ACL que bloqueen el tráfico. Y por último, paso 8. Asegurarse de que la configuración del DNS sea correcta. Debe haber un servidor DNS accesible. Dos de las unidades más comunes que se utilizan para verificar un problema con la conectividad de extremo a extremo son ping y tracer route, que se muestran en esta figura. El comando ping se puede usar para verificar la conectividad de extremo a extremo tanto en IPv4 como en IPv6. En la figura se muestra un ping satisfactorio de la PC1 al server 1 en la dirección 172.16.1.100. El comando tracer se usa con el sistema operativo Windows. El rastreo genera una lista de saltos, direcciones IP del router y la dirección IP de destino final a las que se llega correctamente a través de la ruta. En esta siguiente figura se muestran los comandos ping y tracer route en el router 1 que se usa para probar la conectividad IPv6. Al resolver problemas relacionados con el rendimiento en los que se sospecha que el hardware es el culpable, se puede usar el comando show interface para verificar las interfaces que atraviesa el tráfico. En el resultado del comando show interface, en la ilustración, se indican varias estadísticas importantes. Descartes de la cola de entrada. Indican que en algún momento se entregó al router más tráfico del que podría procesar. Descartes de la cola de salida. Durante los picos de tráfico, si el tráfico se entrega a la interfaz más rápidamente de lo que se puede enviar, se descartan paquetes. Errores de entrada. Indican errores que se experimentan durante la recepción de la trama, como errores de CRC, que podría indicar problemas de cableado, problemas de hardware, de interfaz, o en una red basada en Ethernet, incompatibilidades de dúplex. También errores de salida. Indican errores durante la transmisión de una trama. En la transmisión full duplex no pueden ocurrir colisiones en las operaciones. Por lo tanto, las colisiones, específicamente las colisiones tardías, indican con frecuencia incompatibilidades de dúplex. En IPv4, ARP verifica las asignaciones entre las direcciones IP de destino y las direcciones Ethernet de capa 2 en segmentos individuales. En IPv6, la funcionalidad de ARP
Se reemplaza por el proceso de detección de vecinos ICMP v6. Como se muestra en la figura, el comando ARP de Windows enumera todos los dispositivos que actualmente están en la caché ARP. La información que se muestra para cada dispositivo incluye la dirección IPv4, la dirección física, la MAC, y el tipo de direccionamiento, estático o dinámico. El comando net interface IPv6 show neighbor de Windows enumera todos los dispositivos que actualmente están en la tabla de vecinos. La información que se muestra para cada dispositivo incluye la dirección IPv6, la dirección física MAC y el tipo de direccionamiento. En esta figura se muestra un ejemplo de la tabla de vecinos en un router con iOS de Cisco mediante el comando show IPv6 neighbors. La tabla de direcciones MAC del switch indica la dirección MAC conectada a cada puerto. Se usa el comando show MAC address table para visualizar la tabla de direcciones MAC en el switch. En la figura se muestra un ejemplo del switch local de la PC1. Resolución de problemas de conectividad IP. Verificar el gateway predeterminado. Si no hay una ruta detallada en el router o si el host está configurado con el gateway predeterminado incorrecto, la comunicación entre dos terminales en redes distintas no funciona. Se muestra que la PC1 usa el router 1 como gateway predeterminado. De manera similar, el router 1 usa el router 2 como gateway predeterminado o como gateway de último recurso. Si un host necesita acceso a recursos que se encuentran más allá de la red local, se debe configurar el gateway predeterminado. El gateway predeterminado es el primer router en la ruta a los destinos, que se encuentran más allá de la red local. Resolución de problemas de la capa de red. Verificar la ruta correcta. Al resolver problemas, con frecuencia es necesario verificar la ruta hacia la red de destino. Se muestra la topología de referencia que indica la ruta deseada para los paquetes de la PC1 al servidor 1. Análisis de la tabla de routing IPv4 en el router 1. Se usa el comando show IProute para examinar la tabla de routing IPv4. Las tablas de routing IPv4 e IPv6 se pueden llenar con los siguientes métodos: redes conectadas directamente, host local o rutas locales, rutas estáticas, rutas dinámicas, rutas predeterminadas. El proceso de reenvío de paquetes IPv4 e IPv6 se basa en la coincidencia más larga de bits o de prefijos. El proceso de la tabla de routing intenta reenviar el paquete mediante una entrada en la tabla de routing con el máximo número de bits coincidentes en el extremo izquierdo. La longitud de prefijo de la ruta indica el número de bits coincidentes. Resolución de problemas de la capa de transporte. Si la capa de red parece funcionar como se esperaba, pero los usuarios aún no pueden acceder a los recursos, el administrador de red debe comenzar a resolver problemas en las capas superiores. Dos de los problemas más frecuentes que afectan la conectividad de capa de transporte incluyen las configuraciones de ACL y de NAT. Una herramienta frecuente para probar la funcionalidad de la capa de transporte es la utilidad de Telnet. Verificar las ACLs. En los routers puede haber ACLs configuradas que prohíben a los protocolos atravesar la interfaz en sentido entrante o saliente. Use el comando show IP access list para visualizar el contenido de todas las ACL de IPv4 y el comando show IPv6 access list para visualizar el contenido de todas las ACL de IPv6 configuradas en un router. Como una opción de este comando, se puede visualizar una ACL específica al introducir el nombre o el número de las ACL. Verificar DNS. El protocolo DNS controla el DNS, una base de datos distribuida mediante la cual se puede asignar nombres de host a las direcciones IP cuando configura el DNS en el dispositivo. Puede reemplazar el nombre de host por la dirección IP con todos los comandos IP como ping o telnet. Para visualizar la información de configuración de DNS en el switch,
o router, utiliza el comando show running config. Cuando no haya instalado un servidor DNS, es posible introducir asignaciones de nombres o direcciones IP directamente en la configuración del switch o del router. Usa el comando iphost para introducir una asignación de nombre a dirección IPv4 en el switch o el router. El comando IPv6 host se usa para realizar la misma asignación en IPv6.